Dejar la casa lista para el fin de semana, pasarlo sereno y dedicarme a otras actividades es mi prioridad. Te digo ahora cuál es mi método. Hola a todos, yo soy Wendy y hoy te propongo una rutina de un viernes en la mañana donde trato de dejar lo más posible mi casa limpia y organizada y no sentirme tan agobiada con las labores todas de un tirón. Quise comenzar por lo más fácil, poniendo una lavadora y ventilando la casa. Tenemos la suerte de que por las mañanas está muy fresquito porque el sol no da de nuestra parte, así que aprovecho y tengo todo abierto mientras el tiempo lo permite. Como hago siempre antes de hacer la compra, doy una revisada al refrigerador, verificando que no hayan alimentos caducados o residuos en las repisas. Ahora, para dar una buena limpieza al exterior de la cocina, aquí tengo preparada una mezcla con ácido cítrico. Para prepararla, añade a una taza de agua 2 cucharadas de ácido cítrico y 15 gotas de tu aceite esencial favorito. Y nos queda un buen desengrasante, desinfectante para la limpieza de los sanitarios del baño e incluso las superficies de nuestras cocinas. Te dejo un video con varios usos del ácido cítrico en descripción por si no conocías este producto. Mientras estoy limpiando la cocina, tengo la suerte de contar hoy con la ayuda de mi hija, que de seguro con el interés de querer salir con las amigas, se brindó para quitar el polvo e irme adelantando ese paso en la limpieza. Cuéntame en los comentarios si eres de las que les gusta hacer las tareas de la casa sola o te haces ayudar. Hoy vamos a dedicar más tiempo a la cocina, el salón y el baño. En las habitaciones quitaremos el polvo, cambiaremos las sábanas y barreré con la aspiradora. Ya con todo bien acomodado en el salón y sin polvo, voy a limpiar la mesa y las sillas del comedor con un spray a base de amoníaco. Se recomienda sacudir el polvo de los muebles, alfombras, cortinas al menos una vez a la semana. Sin embargo, en áreas con mucho tráfico de personas, mascotas o en lugares más polvorientos, puede ser necesario hacerlo con mayor frecuencia, como en mi caso, que tengo una obra en construcción en pleno apogeo. Es por eso que tengo que aspirar o barrer regularmente para prevenir su acumulación.
Para dejar esta parte de la casa lista, voy a pasar la aspiradora y a limpiar con la mopa. Y si te está gustando este video, te invito a que me dejes un bonito comentario y a suscribirte si quieres ver más contenido de este tipo. Voy a utilizar para esto agua caliente del grifo y una tapita de desinfectante para el mármol. Aunque no les voy a poner todos los pasajes del cambio de agua, no quiere decir que no lo haga. Y como tengo el mismo tipo de piso en toda la casa, al agua siempre le echo el mismo desinfectante. Voy a pasar a la secadora de ropas la primera colada y dejo una segunda en función en la lavadora. Vamos a poner sábanas limpias en las camas. Esta es una de mis tareas preferidas en los quehaceres de la casa. Ver las camas tendidas me da mucha satisfacción y en el hacerlo doy siempre lo mejor de mí. Me gusta ver y sentir las sábanas limpias bien estiraditas y con buen olor. ¿Sabías que las sábanas que han sido utilizadas durante una semana pueden acumular una cantidad significativa de suciedad? Por lo tanto, cambiemos las sábanas de vez en cuando, al menos una vez a la semana, para mantener un ambiente limpio e higiénico. Hacemos lo mismo en esta habitación. Se tiende la cama y se acomodan las almohadas como nos gustan. Ya que no tengo que sacudir el polvo, gracias a mi hija, me pongo inmediatamente a barrer las habitaciones y en el pasillo también paso la mopa. Me queda solo la limpieza del baño. Voy a estar poniendo en las superficies de los sanitarios sprays específicos para su limpieza. ¿Recuerdas las bombas de bicarbonato que hago para la limpieza del inodoro? Voy a utilizar 2 en esta. Aprovecho que funciona muy bien y lo dejan bien limpio y blanquito. Y mientras les dejo haciendo efecto, paso la aspiradora. Así si cae agua en el suelo, no se mezcla con la suciedad. No quita el polvo porque ya está hecho. Los espejos en toda la casa los limpió también mi hija. Entonces lo que hice fue quitar el cesto de la ropa sucia para tener un poco más de espacio. Voy a lavar muy bien el baño.
enjuagar y secar todas las superficies para que no queden marcas de agua ni restos de producto. Y el video de cómo preparo las bombas de bicarbonato de sodio se los dejo también en descripción, por si les puede interesar. Terminé de pasar la mopa y mientras voy a dar los últimos retoques con un ambientador y alguna que otra velita por la casa. Más tarde pondré a lavar los instrumentos de limpieza y agradeciéndote por estar aquí, me despediré de ti hasta el próximo vlog. De Wendy. Chao.